Continuamos en Todo se sabe. Estamos ya con el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, ¿qué tal? Encantado de saludarlo. Lo quería empezar con el tema que nos ocupa, no sé si ya la semana en realidad, sino el mes o hace 10 meses. La situación del presidente de la República, Pedro Castillo, y digo 10 meses porque usted ha sido probablemente uno de los más críticos de este gobierno y del propio presidente en su calidad, en su momento, de defensor del pueblo. Una vez que se escucharon los audios y que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tomó la decisión de iniciar una investigación hacia el presidente, ¿cree que se está yendo o se va a ir por el camino correcto? Bueno, para mí es una decisión que está dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley. Hay que felicitar esa decisión porque es una decisión valiente, es una decisión inteligente y, como digo, va al hilo de lo que dice la Constitución. Quienes sostienen que esta es una decisión inconstitucional argumentan dos o tres cosas. La primera es que dicen que digamos, la inmunidad del presidente es absoluta. Segundo, señalan que al estar proscrita la acusación, tampoco se le puede investigar. Y que no hay norma que diga expresamente que se puede investigar al presidente y con eso se estaría transgrediendo el principio de la legalidad que está sometido todo funcionario. Bueno, todas esas son falacias. Es decir, argumentos aparentes simplemente. ¿Por qué? Primero, porque en el derecho constitucional no existe nada absoluto. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Todo está sometido a un control. Y más, como acaba de señalar Ernesto Blume, cuando usted tiene un privilegio, una prerrogativa, y la inmunidad es eso, es un privilegio, una prerrogativa, usted no la puede no la puede interpretar expansivamente. Si usted es el fiscal y yo soy un funcionario y tengo una prerrogativa, yo no puedo interpretar esa norma de modo tal que yo limite su competencia. Porque esa interpretación lo que quiere decir es que el fiscal de la Nación debe quedarse absolutamente inmóvil frente a la supuesta comisión de un delito. Y con eso lo que me está diciendo usted, como estarían diciendo sus abogados, es que la principal función del fiscal queda completamente neutralizada. O sea, así no se interpreta la Constitución. Se tiene que compaginar la competencia y el privilegio. Y le pregunto, ¿la interpretación de la Constitución también depende de los contextos, del contexto histórico en el que vivimos? ¿A qué me refiero? A ver, para todos los peruanos, esto ya no es constitucional, sino incluso de percepciones, hemos visto pasar pues la gran cantidad de expresidentes de la República involucrados de alguna manera o investigados por actos de corrupción. Los últimos que hemos tenido, ¿desde cuándo? Desde el probablemente 85. Entonces, claro, uno dice, a ver, todo el caso Lavallato, presidentes prófugos, presidentes en la cárcel, que queremos extraditar. ¿Ese contexto amerita también interpretar las cosas de otra manera? A ver, sí, porque el derecho se evoluciona, pero cuidado que ahí pudiera haber otra falacia también. A ver, 2 errores o 3 errores no convierten los errores en acierto. Es decir, que no se haya hecho antes, que es otro argumento que he escuchado. Exacto, que no se ha hecho antes. No quiere decir que eso estaba bien. Eso en primer lugar. Y lo otro que hay que decir es que hoy estamos frente a evidencias. No conozco la teoría del caso de la Fiscalía, pero parece evidente. Los hechos hoy son más evidentes que nunca. Mire usted, ese $500.000 que se habría entregado es en realidad la compra de un cargo. ¿A quién? Aquel que tiene el dominio del hecho. ¿Quién es? El presidente de la República. ¿Para qué? ¿Para una obra pública? ¿Para implementar el Plan Nacional de Infraestructura? ¿Por un interés de gobierno? ¿Por un interés de Estado? No, señor. Porque ese funcionario no tenía ninguna formación, ninguna experiencia y es probable que ni siquiera remotamente haya abierto el Plan Nacional de Infraestructura. Entonces, todos los elementos apuntan a que había un interés subalterno, un interés delictuoso, y entonces son tantas las evidencias. Yo no necesito ver el fuego para saber que algo se está quemando. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Entonces, el punto aquí es que si en otros casos, en otros gobiernos no han habido evidencias tan ostensibles como ahora, hoy las hay.
y las instituciones no pueden quedarse inmóviles. Justamente, usted menciona las instituciones. La Fiscalía ya inició la investigación, muy a pesar del Ejecutivo, y la defensa del presidente ha dicho que va a presentar un recurso de nulidad. Vamos a ver cómo avanza eso. Pero, ¿qué acción debería producirse en el Congreso de la República? Mire, el presidente de la República ha violado y viola la Constitución de una manera recurrente, de una manera contumaz, viciosamente viola la Constitución. En agosto del año pasado nosotros le enviamos un oficio y le dijimos, usted tiene facultad para elegir a sus ministros, pero usted no tiene la facultad de saltarse a la garrocha el principio de idoneidad, que es un principio constitucional. Usted no puede nombrar a cualquiera. Usted puede nombrar a una persona de su partido o de su confianza, pero tiene que tener formación o por lo menos experiencia o conocer el sector o conocer las leyes. No puede usted nombrar a cualquier persona porque no se trata de un club, de una asociación o de una empresa. Se trata de una entidad del Estado que materializa derechos y que materializa los servicios públicos. ¿Se está nombrando a cualquiera en ese momento? Por supuesto. Mire usted, el anterior ministro de Salud, el ministro de Transportes, el ahora ministro de Agricultura, en plena crisis alimentaria. Es absolutamente irresponsable. ¿Y esto es una infracción a la Constitución desde su punto de vista? Si eso, desde el punto de vista, digamos, de otras personas, no es suficiente porque se trata de mandatos constitucionales sancionados por el Tribunal Constitucional, sí lo es cuando él destituye a Soria, porque ahí viola una norma expresa, y el artículo 118, inciso 1, dice lo siguiente: el presidente, la principal de sus funciones es cumplir la Constitución y las leyes, y él violó la ley cuando sacó al procurador Soria, cuando Soria le pedía al fiscal que lo investigue. Fue en automático. Ahora, pero insisto. Entonces, el Congreso puede... Claro, ¿qué pasa en el Congreso? El Congreso puede aplicar el artículo 99 y 100 de la Constitución e iniciarle una acusación constitucional por violación a la Constitución y licenciar al presidente. Ahora, ¿qué pasa también con estos consejos de ministros, ¿no? Que tienen que ver con esto que estamos hablando? Funcionarios o ministros de Estado que no son idóneos para el cargo, pero que ellos dicen están con el pueblo, van hacia el pueblo, conversan con el pueblo, y que es un poco lo que se ha convertido estos consejos descentralizados que llevan por el número 14, si no me equivoco. Esos no son consejos de ministros en la realidad, son actos políticos, no son actos de gobierno. Creo que ni siquiera se llevan actas y estoy seguro que de aquí a unos meses, cuando se rindan cuenta de eso, ninguna de las cosas que allí se han dicho o los compromisos que se hayan asumido se van a poder materializar. Claramente son actos de gobierno en un contexto en el que estamos en víspera de una elección local, de gobiernos locales y de gobiernos regionales. Son claramente actos de políticos y por eso mismo hay que controlarlos. Este es un gobierno y un presidente que no tiene ninguna vocación de transparencia, que no tiene ninguna vocación de rendir cuentas, no tiene ninguna vocación de respetar los fueros de las instituciones. Esta es la hora de la Contraloría, de la Fiscalía, de los medios de comunicación, justamente de la Defensoría, para que controlen el poder, porque el gobierno es menos que el Estado, y he dicho siempre que el Estado es menos que la sociedad. Pero no hemos entrado en las últimas semanas a una cierta inercia, es decir, claro, nos enteramos de cosas, escuchamos audios, vemos designaciones de personas que claramente no tienen experiencia para cargos trascendentes como el de desarrollo agrario y riego, pero no pasa nada. Es decir, nos mantenemos ahí. ¿O usted ve que el escenario esté cambiando? Mire, yo creo que ha dado un giro absolutamente dramático, y las democracias, los estados constitucionales no se desploman porque una gavilla o porque una cáfila de incompetentes y corruptos llegan al poder, sino por la complicidad de la ciudadanía.
la complicidad de estas instituciones, si es que actuaran con inmovilismo y absolutamente callados frente a lo que está sucediendo. No es, creo yo, el caso de las instituciones, no es el caso de los medios. Por eso es que el presidente mira a los medios y a otras instituciones, como la Defensoría en su hora y ahora mismo, como enemigos. Claro. Ustedes mismos los ve como enemigos. El hecho de no dar declaraciones a ningún medio de comunicación hace ya, van a ser 100 días, ¿qué nos refleja, no? ¿Qué nos refleja de la posición o de la actitud, no solo del presidente, sino del Ejecutivo, hacia una institución importante como los medios de comunicación, que tienen un rol también fiscalizador? Es que el presidente no está dispuesto a rendir cuentas. El presidente no es un hombre transparente. El presidente está lidiado absolutamente con la verdad. Él hablaba hace unos días de que la crisis alimentaria, el hambre solamente va a llegar a ociosos. Él es un ocioso mental en realidad. Es un ocioso, está lidiado, está conflictuado, tiene un contencioso con la verdad, es un fugitivo de la realidad. Escapa de la realidad, es un fugitivo de él mismo. Por eso es que el Congreso tiene que cumplir su papel. Es el Congreso, el órgano político, que tiene que atajar y poner fin a esta situación. Y nosotros, todos, yo como ciudadano, ustedes como periodistas, las demás instituciones, tenemos que demostrar, de nuevo, que el Estado es más que el gobierno. ¿Y el camino es el adelanto de elecciones generales? El camino es licenciar al presidente por violar la Constitución. El camino es convocar a elecciones, tiene que haber un acuerdo nacional de punto fijo, un consenso nacional, algunas reformas básicas como las que hace un momento aquí en su programa he escuchado, como por ejemplo la necesidad de que haya un Senado, una Cámara, un Parlamento bicameral, todo un conjunto de reformas que no signifique volver a tirar los dados y vaya uno a saber qué sucede. Entonces, aquí estamos en un drama de dos tiempos. El presidente ya violó la Constitución no una y varias veces, y el presidente probablemente haya cometido delitos, forme parte de una organización criminal. Es el Congreso el que tiene que ponerle fin a esta situación y entrar a esa segunda etapa que estoy mencionando. Claro, porque a ver, cuando hemos conversado con algunos parlamentarios de diversas bancadas, hay varias posiciones, lo que dicen, bueno, sí, la idea es, de alguna manera, que esto es insostenible, tenemos que tener los votos para vacar al presidente de la República, lo decía Patricia Chirinos en su momento. También consideran que la vicepresidenta cometió infracción a la Constitución por firmar como presidenta de una asociación departamental. Y bueno, claro, ¿qué pasa? Asume la mesa directiva, pero la posición para algunos es que se vayan ellos, pero nosotros, los congresistas, nos quedamos. ¿Es lo correcto? Mire, desde mi punto de vista, no puede haber elección solo del presidente. Tiene que ser del presidente y del Congreso. Porque un nuevo gobierno tiene que tener un parlamento, tiene que tener una bancada. Si no tiene una bancada, es posible, históricamente, es imposible que gobierne adecuadamente. Tenemos que entrar a otra etapa. Y los congresistas tienen que tener la madurez, la lectura, el conocimiento histórico de que ese es el camino. Si usted tiene una bala de plata, utilícela, aun cuando esa bala también se lleve a usted en el camino. Pero entonces, a ver, ¿es posible o este Congreso de la República quizá no quiera eso? ¿No quiera que todos se vayan? ¿No quiera nuevas elecciones generales? Sí, probablemente, pero aquí no se trata de lo que quieran las personas. Aquí se trata del país. Claro. El Congreso y el gobierno son los órganos políticos, los poderes políticos. Pero de nuevo quisiera insistir en esta idea. El Estado es más que esos dos poderes. Y la sociedad es mucho más que el Estado. A eso me refería cuando digo esta es la hora de las otras instituciones. Sí, claro, y por eso le preguntaba si cree que nuestros congresistas de la República están a la altura de esa necesidad que hay en el momento. Yo sí creo que hay congresistas maduros, con formación y comprometidos con el país. Tal vez no, en este momento claramente no son una mayoría, pero no se olvide que la política no es otra cosa que las minorías
organizadas sobre las mayorías desorganizadas. Ahora, volviendo al tema del Congreso, tiene, digamos, funciones importantísimas. Una de ellas es elegir al nuevo defensor o defensora del pueblo. ¿Cuán importante va a ser esa elección, dado el contexto político, judicial, social que tenemos? Bueno, muy importante. La Defensoría del Pueblo tiene principalmente dos funciones. No solo garantizar los derechos fundamentales, sino también, y esto último lo hemos remarcado, subrayado, insistido machaconamente en mi gestión, también es un contrapeso, también es un contrapoder. Lo dice la parte final del artículo 162 de la Constitución. Y nosotros hemos impulsado esa función muy activamente, no porque lo hayamos querido, sino porque las circunstancias nos han obligado, porque la Defensoría tenía que detener, atajar los excesos del poder, como nombrar ministros como el presidente ha querido, o no rendir cuentas del despacho de Zarratea. Fue la Defensoría la primera institución que dijo que informe, hasta ahora no informa, de la lista de quienes participaron en el despacho paralelo. Y todo un conjunto de acciones donde siempre la Defensoría estuvo deteniendo el poder. Entonces el defensor del pueblo es también un contrapeso, no porque lo diga el defensor, el exdefensor o la Defensoría, sino porque el propio Tribunal Constitucional en el año 2018 en una sentencia dice, cuidado, que los tres poderes no son los únicos poderes, no solo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hay otras instituciones que hacen contrapeso y tienen poder, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, lo dice literalmente. Así que no estoy inventando nada. Por lo tanto, cuando se elija a un defensor, tiene que en su perfil estar también la posibilidad de hacerle frente a los excesos del poder. Walter Gutiérrez, exdefensor del pueblo. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Venimos para conversar sobre el conflicto minero que ya lleva, entiendo, 50 días paralizada la mina Las Bambas en Apurímac. Venimos con todo eso.